Estimados hermanos y hermanas, en esta noche aquí en Puno muy lluviosa y con algo de frío, que es natural y es propio para nosotros en esta ciudad. Igualmente debe ser para quienes están en las alturas de los Andes, así que agradecemos a Dios por este clima, agradecemos a Dios por esta nueva oportunidad que nos permite encontrarnos, nos permite también poder compartir palabra de Dios nuevamente después de algunos meses. En el mes de junio tuvimos una conferencia similar denominado Seminario de la Fe. Pues agradecemos a Dios por ese evento. Allí Dios nos ha bendecido con hermanos nuevos, personas que no conocían al Señor, pues han llegado a conocer, han encontrado salvación en el Señor. Agradecemos a Dios por estos eventos, a pesar de que los tiempos han sido difíciles para este mundo, pero para la iglesia ha sido para bien, porque en medio de esta pandemia, en plena cuarentena, la palabra de Dios ha seguido predicándose, ha seguido virtualmente junto a la iglesia, y este ha sido el medio que hemos usado para poder comunicar salvación, para anunciar el evangelio, para comunicar palabra de Dios a muchos quienes creen en el Señor. Hermanos y hermanas, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva reunión, hermanos. Esta conferencia es denominado conferencia virtual bajo el tema eclesiología. De manera muy particular, ustedes, hermanos estudiantes del Seminario Evangélico de Teología de INELA Perú, tanto del primer semestre y del segundo semestre, quienes ahora mismo están presentes en esta sala del Zoom y también en Facebook. Allí es desde donde ustedes se conectan y escuchan esta transmisión, pues les damos la cordial bienvenida. Está preparada este evento especialmente para ustedes, hermanos estudiantes del seminario. También tenemos invitados de distintos lugares, de distintas nacionalidades, es decir, desde aquí, desde el Perú, Bolivia y asimismo de Panamá. Están conectados hermanos nuestros de distintos lugares, ciudades, incluso desde lugares muy alejados de las ciudades. Uno de esos lugares es López. Quien está en esta sala seguro que ya está pensando, se refiere a mí. Hermanos, agradecemos a Dios por estos tiempos que Dios nos ha permitido mantenernos conectados de esta forma. En esta noche, hermanos, quiero mencionar el contenido que va a tener nuestra conferencia. La conferencia va a durar, pues, como 6 días y de ser necesario ampliaremos más 2 días que ya están reservadas. Nuestras reuniones van a ser desde
las 6 de la tarde, cada sábado y domingo. 3 semanas seguidas vamos a tener estas reuniones, pues como les digo una vez más, nos reuniremos unas 2 sesiones más. El título de esta sesión en esta noche es lo siguiente: Imágenes bíblicas y nombres de la iglesia. Mañana por la noche vamos a desarrollar el tema Naturaleza de la Iglesia, parte 1. Y la semana que viene vamos a desarrollar la parte 2 del mismo tema, Naturaleza de la Iglesia. Y el día 25 vamos a desarrollar, es un domingo, la Naturaleza de la Iglesia, parte 3. El día 31 vamos a desarrollar el tema El Gobierno de la Iglesia, parte 1. El día 1 de noviembre vamos a desarrollar el siguiente tema, que es el Gobierno de la Iglesia, parte 2. Y añadiendo 2 sesiones más, hermanos, tendremos el tema El Poder de la Iglesia, parte 1, que sería el sábado 7 de noviembre, y el 8 de noviembre, el domingo, la parte 2 del mismo tema. Hermanos, esto es el contenido de la conferencia, los temas que vamos a desarrollar. Es muy importante conocer esta doctrina fundamental de la iglesia. Pues hablaremos esta noche del primer tema, imágenes bíblicas y nombres de la iglesia. Estará con nosotros Pastor Isaac Edwin Beltrán, desde la ciudad de La Paz, quien nos compartirá enseñanza muy importante para todos nosotros. Hermanos, quiero en este momento leer la palabra de Dios y se encuentra en el libro de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Este es el lema del Seminario Evangélico de Teología. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este es el lema. Así que como lema de la institución, con este lema, pues damos también lectura al versículo, al pasaje bíblico que será el sustento sobre el cual se va a desarrollar este tema, eclesiología. Se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 22 hasta 27. Dice así: Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a iniciar esta conferencia con una oración. Y con eso daremos por inaugurado esta conferencia denominado conferencia virtual bajo el tema Eclesiología, la iglesia gloriosa. Hermanos, después de esta oración invitaremos al pastor Oscar, quien nos va a dar palabras de ánimo y de aliento para todos los estudiantes y los presentes aquí. Oremos, hermanos, para iniciar esta conferencia. Te damos gracias, Dios, por darnos el tiempo oportuno. Te damos gracias también por el clima y por todo lo que tú permites para nosotros. Estando en esta tierra podemos ver tus maravillas.
Gracias, Señor, por reunirnos una vez más en este evento. Gracias, Señor, por tus hijos. Gracias por el pastor Isaac Edwin Beltrán, quien nos traerá enseñanza tuya, palabra tuya, Señor, para la edificación y enseñanza de tus hijos del seminario. Estudiantes del seminario, hermanos líderes, pastores y hermanos en la fe de distintos lugares, recibiremos tu palabra en esta noche. Dios, en tus manos nos encomendamos, ponemos en tus manos este evento para que tu voluntad se haga, Señor, con nosotros. Gracias te damos una vez más por esta conferencia. En tu nombre, Jesucristo nuestro Señor, iniciamos este evento. Amén y amén. Vamos a invitar en este momento a Pastor Oscar Chata Chayo, quien es consejero pastoral de la Iglesia Los Amigos aquí en el Perú. Adelante, Pastor Oscar. Hermanos, muy estimados hermanos. Active su micrófono, Pastor. Gracias. Adelante, Pastor. Adelante, siga usted. Ahora sí. ¿Aló? Estoy en... Muy bien, ahora sí. Hermanos queridos, saludos en el nombre del Señor. Saludarle al pastor Noé Alanguía, director del seminario de SET en el Perú. Y también saludarle al pastor Isaac Beltrán, será como expositor durante todo este tiempo que está programado para esta conferencia virtual. También a todos los estudiantes de seminario, tanto en primer semestre, tanto en segundo semestre, saludarles con un abrazo caluroso en el nombre del Señor Jesucristo esta noche. Muy buenas noches con todos. Muy queridos hermanos, estoy muy alegre y muy contento también, porque yo agradezco más que todo a usted, Pastor Noé, director del seminario. Yo creo que se ha hecho todo el esfuerzo para esta conferencia virtual, que va a ser de mucha bendición. Me parece de mucha importancia este tema de eclesiología, entender el tema de toda la iglesia y todo, con todo esto tiene que ver el tema, ¿no? Entonces yo creo que hacer mucha bendición y animarle más que todo, sobre todo a todos los que van a estudiar, a los jóvenes que están participando esta bella Zoom, a nombre del consejero pastoral de Nela Perú, quisiera animarle, hagan el esfuerzo, tomen los apuntes, tengan sus cuadernos de apuntes, su Biblia. Yo creo que será de mucha importancia, ¿no? Y tomar siempre los apuntes, más que todo. Una vez más quiero repetir eso. Agradecerle al Señor más que todo que nos guíe durante este tiempo. Así que, Pastor Beltrán, Isaac Beltrán, también saludos que están allá pues de Bolivia, puedo verlo a través de Zoom, que usted será guiado por el Espíritu Santo, que lo será de mucha bendición para todos los estudiantes. Que el Señor nos guíe durante todo este tiempo, queridos hermanos. Simplemente decirlos, ánimo pronto, conforme la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, ¿no? Hay que prepararse, estar preparado para este tiempo, porque estamos pasando tiempos difíciles, ¿no? A través de este tiempo de epidemia, esta enfermedad que está azotando a todo el mundo, y sabemos que en el mundo hay muchos pastores, evangelistas que están compartiendo la palabra y están sufriendo mucho. Entonces, ahí es tiempo de prepararse con la palabra del Señor. Así que ánimo pronto, prepararnos como el Timoteo tenía que prepararse para esos tiempos donde él estaba usado por el Señor. Así que nosotros también seremos usados por el Señor en este tiempo, donde el Señor tiene propósitos mayores y aún mayores cosas que se expresará el Señor a través del Espíritu Santo, a través de nosotros. Así que muchas bendiciones, queridos hermanos, y un abrazo y bienvenido a esta conferencia virtual. Gracias, mi querido, estimado Pastor Noé. Gracias. Muchas gracias, Pastor Oscar. Gracias por acompañarnos en esta noche y hacerse presente. Además de escuchar enseñanza bíblica,
como uno de los miembros de la Iglesia de los Amigos en el Perú. Vamos a tener un tiempo de alabar a Dios antes de invitar a Pastor Edwin para ya entrar a la conferencia. Pues vamos a compartir este himno y entonemos también en el corazón. Agradecemos a Dios por ser nuestro Señor. Su nombre sea glorificado en esta noche. Pastor Edwin, bienvenido a esta reunión, a esta primera sesión. Hoy iniciamos con esta enseñanza, Pastor. Muchas gracias por aceptar la invitación del seminario. Pues aquí estamos, hermanos de distintos lugares, para poder recibir enseñanza de parte de Dios. Le invitamos, Pastor, dándole una cordial bienvenida en esta noche. Adelante, Pastor Edwin. Muchas gracias, Pastor Noé, que el Señor me lo bendiga. Muchas gracias, pastores, hermanos, hermanas. Es un privilegio compartir la palabra de Dios y realmente servir a Dios es lo más grande y maravilloso que uno tiene. Vamos a comenzar con la eclesiología, una de las áreas de la teología sistemática que va manifestando el doble aspecto de la iglesia, ¿no? En su calidad de invisible, visible. También vamos a ver lo que son los nombres y las diferentes figuras que se van manifestando para ir revelando, ir mostrando, ir enseñando, ir revelando
sobre la iglesia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Luego veremos los atributos de la iglesia, veremos las marcas que hacen a una iglesia bíblica, veremos el gobierno de la iglesia, veremos lo que es el poder en lo cual se va sustentando la iglesia. Vamos a comenzar con una oración después de que leyeron el pasaje de Efesios 5, 22 y 27, y vamos a volver a leer ese pasaje que es bien importante. Vamos a ver la iglesia gloriosa, porque es como Cristo ve a su iglesia, como una iglesia gloriosa, fundamentada y basada en sus méritos, ¿no? Vamos a leer Efesios 5, versos 22 al 27, y luego oramos. La palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículos 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oremos, por favor, hermanos. Señor Dios nuestro, Padre bendito, gracias por este tiempo que nos das. Gracias por el seminario teológico de ILABE. Gracias por el pastor Noé Alanguia, director del seminario, por cada alumno, por cada hermano o hermana que está escuchando esta conferencia, que tú mediante tu Espíritu Santo dispongas sus corazones, des luz para poder entender tu palabra, para poder fundamentarnos en tu palabra. Por mi parte te pido perdón por mis pecados, sé propicio a mi pecador y seas tú utilizando este instrumento totalmente inútil para tu gloria. Al único que merece gloria, honra, al único y sabio Dios, en el santo y precioso nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, te entregamos tiempo, que todo sea para tu gloria, como siempre. En tu santo nombre, en nuestro Jesucristo, amén y amén. El pasaje que tomamos de Efesios 5, 22 al 27, evidentemente tiene un tema principal que es la relación matrimonial entre esposo y esposa. Pero Pablo hace una analogía, una comparación, comparando esa relación tan importante entre esposo y esposa con la relación que Cristo tiene con su iglesia. Y es por eso que también como un segundo tema nos brinda elementos bien importantes y bien trascendentales en cuanto a que la doctrina de la aplicación de los méritos de Cristo conduce naturalmente a la doctrina de la iglesia. Pastor, por favor, ¿me puede pasar de diapositiva? Porque la iglesia consiste de aquellos que son participantes de Cristo y de las bendiciones de la salvación que hay en él. Y en esencia, si no fuera por la obra soteriológica, salvífica, planificada antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada por Dios en favor del hombre, no habría iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de aquellos que son favorecidos por la soberana gracia misericordiosa de salvación de Dios. Entonces, la doctrina de la aplicación de los méritos de Cristo conduce naturalmente a la doctrina de la iglesia, porque ¿quiénes conforman la iglesia? Aquellos que han sido redimidos por Cristo, aquellos que han sido comprados por Cristo, aquellos que han experimentado esa salvación tan grande, aquellos que han sido declarados justos en base a la justicia de Cristo y en base a su sacrificio sustitutorio. Como dijimos, porque la iglesia consiste de aquellos que son participantes de Cristo y de las bendiciones de la salvación que hay en él. Solo en él hay salvación y solo en él se manifiestan esas bendiciones tan grandes. Y los que estamos en él formamos ¿qué? El cuerpo místico de Cristo o la iglesia. El concepto reformado es que Cristo, mediante la operación del Espíritu Santo, une a los hombres con él, los capacita con la fe verdadera
y constituye de esta manera a la iglesia como su cuerpo, la comunión fidelium o santorum, o sea, la comunión de los fieles y los santos. Es la comunión del cuerpo místico de Cristo, de aquellos que degustan de esa salvación tan grande y que están en Cristo en base al bautismo del Espíritu Santo y en base a esa obra sobrenatural que ocurre ese mismo momento del nuevo nacimiento, que somos sacados de Adán y somos puestos en Cristo y tenemos esa relación íntima, estamos en Cristo. Y es por eso que como la cabeza y el cuerpo tienen una relación vital, de la misma forma, la iglesia tiene una relación vital con Cristo, su cabeza. Y si no hay esa relación, no hay vida espiritual y no hay nada, ninguna esperanza para el hombre, ¿no? A diferencia de ello, la teología católica romana centra su atención de forma plena en la doctrina de la iglesia. A diferencia de la doctrina reformada, que centra su atención en la obra soteriológica, en la obra salvífica de Cristo en favor de sus elegidos, de sus escogidos, la teología católica romana no, centra toda su atención de forma plena ¿en qué? En la doctrina de la iglesia. ¿Ellos qué dicen? Se dice que la iglesia ha sido el instrumento para producir la Biblia y que por tanto tiene precedencia sobre ella. ¿Qué más dicen ellos, no? Es más, se le considera la dispensadora de todas las gracias sobrenaturales. Y en esencia, para el católico, simplemente las gracias sobrenaturales, las gracias de salvación y todas las bendiciones están fundamentadas en la iglesia y dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia no hay salvación y no hay bendiciones de ningún aspecto. No es Cristo el que nos conduce a la iglesia, sino la iglesia a la que nos conduce a Cristo. Todo el énfasis cae no sobre la iglesia invisible, como la comunión fidelium, sino sobre la iglesia visible, considerada como la pater fidelium. Y realmente este es un error grosero y gravísimo, ¿no? La Reforma se apartó de este concepto católico romano de la iglesia y centró su atención una vez más sobre la iglesia considerada como un organismo espiritual. Y es un elemento bien importante, ¿no? Acentuó el hecho de que no hay iglesia sin la obra redentora de Cristo y las operaciones renovadoras del Espíritu Santo. Hay un elemento bien importante. Sin la obra soteriológica de Cristo y la aplicación del Espíritu Santo de esta obra soteriológica sobre las personas, no hay iglesia, porque la iglesia es la compañía de aquellos que degustan esa vida eterna, esa salvación tan maravillosa y tan grande, ¿no? Y que por tanto la discusión de esos temas precede lógicamente a la consideración de la doctrina de la iglesia. Entonces, nuestro fundamento para la iglesia, ¿qué es? Es la obra salvífica de Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación, fuera de Cristo no hay iglesia. Solamente en base a los méritos de Cristo, en base a su sacrificio sustitutorio, tenemos esa salvación tan, pero tan grande. Etimología del término neotestamentario. Para una adecuada consideración de este asunto se hace necesario que entendamos las asociaciones lingüísticas que la palabra eclesía trajo consigo dentro del uso en los tiempos del Nuevo Testamento. Y esto requiere un estudio de su uso precristiano y aparte del cristianismo. Pero no basta la etimología, sino es fundamental el uso habitual en su contexto cultural e histórico, geográfico, lo que determina el significado de una palabra. Para que entendamos cuál es el significado de la palabra eclesía, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, si había ese uso, tenemos que entender, conocer el uso habitual que tenía esa palabra. ¿Es una palabra nueva que se originó con el cristianismo o es una palabra prestada que utilizó la iglesia, que utilizó la doctrina cristiana para poder manifestar la amplitud, la profundidad de esa obra salvífica de Cristo en sus redimidos y manifestar toda la gloria que tiene esa iglesia gloriosa? ¿Cuál fue el uso clásico de esta palabra?
En el uso clásico, eclesía significaba una asamblea. Derivaba de la combinación de una raíz y una preposición o prefijo griego, cuyo significado era llamar hacia afuera. Esta traducción literal tiende a dar un significado incorrecto al término, porque simplemente es una traducción de lo que significa, pero no del significado en su uso habitual. La idea no es que la iglesia es llamada hacia afuera del mundo, como algunos dicen, porque si realmente fuéramos llamados fuera del mundo, aquí, ¿dónde somos luz? ¿Dónde somos sal? ¿Dónde cumplimos la gran comisión? ¿A quién pregonamos las buenas nuevas de reconciliación entre Dios y el hombre? ¿A quién? Es en el mundo donde vamos a llevar ese mensaje, ¿no? Ekalein quiere decir más bien en castellano citados o convocados para un propósito. Y es lo que significa. Nosotros somos citados y convocados. ¿Por quién? ¿Quién se convoca? Es Dios. Es aquel que realiza el llamado eficaz y nos convoca para un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Adorar a Dios y cumplir el propósito eterno de Dios al crear al hombre. ¿Y cuál fue ese propósito? Que el hombre tenga relación, comunión con Dios y mediante esa relación y comunión vaya creciendo en ese conocimiento de Dios y vaya adorando al único que merece adoración. Era un grupo de personas calificadas y citadas para sesionar como asamblea. Se usaba comúnmente con referencia a cuerpos representantes aptos llamados hacia afuera para ejercer funciones legislativas. Y estamos viendo el uso que se efectuaba en el contexto del primer siglo, en el contexto greco-romano. Entonces, esa palabra y ese término de eclesía era una palabra que fue prestada de ese contexto histórico-cultural del primer siglo. El léxico griego de Treyer dice, una reunión de ciudadanos llamados de sus hogares hacia algún lugar público, una asamblea, en su relación con la idea neotestamentaria de la iglesia. El importante significado del uso clásico consiste en que el término se refería a un cuerpo de personas que tenía cualidades definidas y que se reunía para llevar adelante sobre principios democráticos ciertos designios organizados. Para ser más específicos, en el uso clásico de este término había 4 elementos a su uso en el Nuevo Testamento. La asamblea era local, era autónoma, presuponía cualidades definidas, era conducida sobre principios democráticos. Ahora vamos a ver el uso en la Septuaginta. Es bien importante la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Es la traducción del Antiguo Testamento, del hebreo y algunas secciones del arameo, al griego koiné. Filadelfo Ptolomeo fue aquel que mandó que el Antiguo Testamento, la Biblia judía, fue dirigida con sus secciones de arameo para enriquecer la biblioteca de Alejandría. Y es por ello que vamos a ver si este término de eclesía se va manifestando en algunas, en muchas o en ninguna secciones del Antiguo Testamento. Ninguna idea o término en el Nuevo Testamento puede adecuadamente interpretarse y el judaísmo. Es un elemento bien importante. No se olviden que nosotros, como la Iglesia de Cristo, como la comunidad del Nuevo Pacto, tenemos una herencia del Antiguo Testamento y del judaísmo, del Viejo Pacto. No es algo que está totalmente separado, no son dos aspectos totalmente contrarios, opuestos, sino hay una relación vital, ¿no? Una fuente muy valiosa para determinar el significado de una palabra es la Septuaginta. En dicha versión se usa eclesía para traducir la palabra hebrea kahal, término que significa una asamblea, convocación o congregación. Entonces, este término eclesía era utilizado en varias secciones del Antiguo Testamento, ¿ya? Y se lo utilizaba en la Septuaginta, que era la traducción, por así decirlo, que utilizaban en el primer siglo.
los apóstoles, Pablo y todo el contexto cultural del primer siglo. Eclesía se menciona en la Septuaginta 96 veces, omitiendo unos pocos casos en los cuales el texto es puesto en duda. Entonces, 96 veces es una cantidad bastante importante en los cuales se va utilizando este término eclesía en la Septuaginta o la traducción del Antiguo Testamento al griego. Por favor, ¿me pueden pasar de diapositiva? ¿Cuáles son los nombres bíblicos para la iglesia? En el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento emplea dos palabras para designar a la iglesia. Cajal, derivado de una raíz ya en desuso, cal, que significa llamar. Yedhaj, derivado de yadah, designar, o encontrarse, o congregarse en un lugar designado. Y es el mismo significado que se tiene del término eclesía. Es llamar, convocar en un lugar designado con un propósito específico. Y ese es el significado de la iglesia. Y ese es el significado también que se manifiesta en el Antiguo Testamento, como vamos a ir viendo posteriormente algunos pasajes, ¿no? Estas dos palabras se usan a veces sin hacer diferencia entre ellas, pero al principio no fueron sinónimos en sentido estricto. El hak es propiamente una reunión por medio de designación, y cuando se aplica a Israel denota la sociedad misma, formada por los hijos de Israel, o por sus cabezas representativas, estuvieran o no reunidas en asambleas. Cajal, por otra parte, denota propiamente una reunión en donde verdaderamente se reúne todo el pueblo. En consecuencia, encontramos en ocasiones la expresión Kehal Edah, es decir, la asamblea de la congregación. Veamos en qué pasajes se va dando este término de la asamblea de la congregación. Éxodo 12:6, por ejemplo, Números 14:5 y Jeremías 26:17. ¿Qué dice Éxodo 12:6? Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y es ahí donde se utilizan estas palabras, ¿no? Cuando se va dando la ordenanza para inaugurar la celebración de ¿qué? De la Pascua. Una vez que ya estaba a punto de desatarse, por así decirlo, la 10ª plaga, y el pueblo de Israel que estaba en la esclavitud de Egipto se ha liberado de esa esclavitud política. Es donde igual se convoca al pueblo para dar las instrucciones en cuanto a la celebración de la Pascua. Números 14:5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. De nuevo, ahí tenemos ese aspecto de la terminología en el Antiguo Testamento. Jeremías 26:17. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron de nuevo a toda la reunión del pueblo diciendo. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento igual, como eclesía y con un significado que no viola en ningún aspecto el significado de eclesía. Llamar, convocar, tener una reunión con un propósito específico. Parece que la reunión verdadera era a veces una reunión de los representantes del pueblo, o sea, de aquellos que tenían un lugar de privilegio, un lugar de liderazgo y estaban guiando al pueblo, ¿no? Eso lo vemos en Deuteronomio 4:10, Deuteronomio 18:6, capítulo 5, verso 22-23, Primeros Reyes 8, verso 1, verso 2, verso 3, verso 5, Segundo Crónicas 5, 2-6. Vamos a leer algún pasaje. Deuteronomio 4:10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos.
Primero Reyes 8:1. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Primero Reyes 8:2, y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Primero Reyes 8:3, y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca. Ahí vemos cómo se reúnen aquellos líderes y aquellos personajes, los representantes de las diferentes tribus. ¿Para qué? Para llevar el arca de el tabernáculo al templo construido por Salomón. Esa residencia es por mucho la palabra más común en Éxodo, Levítico, Números y Josué, pero está por completo ausente en Deuteronomio y no se encuentra sino rara vez en los libros posteriores. Cajal abunda en Crónicas, Esdras y Nehemías. Sinagogue es la palabra usual, casi universal para traducir a la anterior en la Septuaginta, y es también la traducción acostumbrada de aquella palabra en el Pentateuco. No se olviden que la Septuaginta también tenía los libros apócrifos, y la sinagoga es una institución que fue formada en el periodo posexílico, posterior al cautiverio, ¿no? Sin embargo, en los libros posteriores de la Biblia, Cajal por lo general se traduce eclesía. Veamos su uso en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también tiene dos palabras derivadas de la Septuaginta, es decir, eclesía, que se deriva de ek y kaleo, convocar, y sinagoge, que se deriva de sun y ago, que significa llegar juntos o estar reunidos juntos. Esta última se usa en forma exclusiva para denotar bien las reuniones religiosas de los judíos o también los edificios en los que se reunían para adoración pública. Eso lo vemos en Mateo 4:23, Hechos 13:43, Apocalipsis 2:9, capítulo 3, verso 9. ¿Qué dice Mateo 4:23? Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No se olviden que en el periodo intertestamentario, es decir, en la finalización del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo, ahí es donde surge la sinagoga, para poder reemplazar el lugar central de adoración del pueblo de Israel, que había sido destruido, es decir, el templo en Jerusalén, por los babilonios, por Nabucodonosor. Entonces ahí es donde surgen las sinagogas y ya es un sistema diferente, ¿no? El sistema del templo se basaba en sacrificios, ofrendas, mientras en la sinagoga se basaba en el estudio de la ley. Pero esta sinagoga siguió su curso, aun cuando posteriormente se reconstruyó el templo, ¿no? Hechos 13:43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis 3:9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces, en el Nuevo Testamento hay dos palabras, eclesía y sinagoga, que se utilizaban para denotar ese llamado y esa convocatoria y esa reunión, ¿no? Con un propósito específico. Aunque también muchas veces se refería a el lugar, a la estructura, al ambiente donde se reunían para celebrar esa reunión. Sin embargo, el término eclesía designa por lo general a la iglesia del Nuevo Testamento, aunque en algunos pocos lugares denota también las asambleas civiles,
como por ejemplo en Hechos 19, verso 32, verso 39, verso 41. Eclesia tiene ese propósito fundamental, que de designar a la reunión, a la congregación de aquellos que han sido llamados por Dios para poder estar en Cristo y poder tener ese propósito de adorarlo y de exaltarlo, ¿no? Aunque también tenían algunas veces otros tintes cuando se refería a asambleas civiles, pero esto ocurre no muy frecuentemente. Hechos 19:32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Hechos 19:39. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decir. Hechos 19:41. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. La preposición ek, como dijimos, en eclesia, ekaleo, se interpreta con frecuencia como significa ser sacado de entre la masa del pueblo. Y eso significa lo más correcto, ¿no? Ser sacado de entre la masa del pueblo. Y para indicar en relación con el uso escritural de eclesia, que la iglesia consiste de los elegidos, convocados de entre el mundo de la humanidad. Sin embargo, esta interpretación es bastante dudosa por la preparación original denota nada más que los ciudadanos griegos eran convocados fuera de sus casas. Sin embargo, esta interpretación es bastante dudosa, como vimos, ¿no? Ahora bien, no habría estado fuera de lo natural que una idea por completo extrabíblica hubiera sido introducida en la palabra revelada por Dios. Pero de hecho, no tenemos pruebas de que esto haya acontecido. El verbo compuesto ekaleo nunca se usa con ese significado. Y la palabra eclesia nunca ocurre en un contexto que sugiera la presencia de aquel pensamiento particular en la mente del escritor. Deichmann, por ejemplo, nada más traduce a eclesia como la asamblea convocada, considerando a Dios como el que la convocó. Y es real, ¿no? Es la asamblea convocada por Dios para poder tener esa comunión y esa relación íntima con Él. Debido a que la idea de iglesia es un concepto multifacético, resulta por completo natural que la palabra eclesia, tal como se aplica a esa institución, no siempre tenga el mismo exacto significado. Jesús fue el primero que usó la palabra en el Nuevo Testamento y la aplicó a la compañía que se reunía alrededor de él. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Uno, la iglesia está edificada no sobre Pedro, no sobre un hombre, no sobre un papa, sino sobre la declaración de Pedro. ¿Y cuál es esa declaración? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. El cumplimiento de esa esperanza mesiánica en Cristo, el Mesías, el Redentor, el Libertador, pero no político, sino espiritual. Y llamará su nombre Jesús, porque él librará a su pueblo, ¿de qué? De su pecado. Y es sobre esa declaración en que se edifica, ¿qué? La iglesia de Cristo. Porque la iglesia no es de ninguna persona, ningún hombre. La iglesia es de Cristo, pues él la compró con su sangre. Y no hay fuerza alguna en el cielo, en la tierra o en el infierno que pueda prevalecer contra ella. Que le reconocía públicamente como su Señor y que aceptaba los principios del reino de Dios. Era la eclesia del Mesías, es decir, el Israel verdadero, el Israel espiritual, que dice Pablo en Romanos 9, ¿no? No todo aquel que desciende de Abraham, no aquel que se dice judío es realmente, sino aquel que precede del linaje espiritual. Posteriormente, como un resultado de la extensión de la iglesia, la palabra adquirió significados diversos. Las iglesias locales se establecieron por todas partes y se llamaron también eclesia, puesto que eran manifestaciones de una iglesia universal de Cristo. Las siguientes son los usos más importantes de la palabra. Vamos a ver cuáles son esos usos importantes de esta palabra eclesia. Con más frecuencia, la palabra eclesia designa un círculo de creyentes en alguna localidad definida, una iglesia local. Eso vamos a ver en la tercera sesión, cuando veamos la iglesia invisible, la iglesia visible.
la iglesia local y la iglesia universal o católica, ¿no? Sin hacer caso de que estén reunidos los creyentes o no para dar adoración. Algunos pasajes contienen la idea adicional de que sí están reunidos. Tenemos como ejemplo Hechos 5:11, capítulo 11 de Hechos, versículo 26, 1 Corintios 11:18, 1 Corintios 14, verso 19, verso 28, verso 35. Hechos 5:11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Hechos 11:26. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué se les llamó cristianos? Porque aquellos que fueron llamados, convocados por Dios, con un propósito, el estar en Cristo y manifestar las cualidades del carácter de Cristo, sí manifestaron las cualidades, porque manifestaron ese carácter de Cristo y manifestaron y siguieron las pisadas del Maestro, ¿no? Y es por eso que se los llamó cristianos, porque claramente se notaba que ellos eran seguidores de Cristo, que ellos eran discípulos de Cristo, porque su vida atestiguaba y confirmaba ese discipulado y ese liderazgo. 1 Corintios 11:18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, y ahí está hablando de la iglesia de Corinto, ¿no? En la ciudad de Corinto, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. 1 Corintios 14:19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. 1 Corintios 14:28. Y si no hay intérprete, calla en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 1 Corintios 14:35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahí vemos cómo Pablo está dando instrucciones a la iglesia de Corinto de cómo debería ser la liturgia o cómo debería ser el culto público. En orden, no caos, no desorden, sino realmente con temor, con reverencia y temblor, sabiendo que estamos adorando a Dios, que es fuego consumidor. En tanto que otros no contienen esa idea, ¿no? Veamos, por ejemplo, Romanos 16:4, 1 Corintios 16:1, Gálatas 1:2, 1 Tesalonicenses 2:14. Romanos 16:4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y está refiriéndose de forma general, ¿no? A las iglesias que estaban formadas preeminentemente por personas no judías o no de trasfondo judío. 1 Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Y es esa ofrenda que estaba recogiendo Pablo para llevar a Jerusalén, para poder colaborar con los santos que estaban pasando persecución, estaban pasando necesidad. Gálatas 1:2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. 1 Tesalonicenses 2:14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. En otros casos, y en algunos casos también, la palabra denota lo que podría llamarse una iglesia doméstica. No se olviden, al principio la iglesia comenzó en las casas. Por ejemplo, la última cena, muchos piensan que se celebró en la casa de María, la madre de Juan Marcos, ¿ya? Y ahí es donde, posterior a la muerte y resurrección de Cristo, y posterior también a la ascensión, se reunía la iglesia. Pero esto se fue dando de forma común. No había grandes templos, majestuosas estructuras, sino los cristianos se reunían en las casas de personas que tenían algún poder económico y tenían alguna propiedad para poder acoger a los santos, ¿no? La iglesia en la casa de algún individuo. Parece que en los tiempos apostólicos, las personas ricas e importantes en algún otro aspecto, con frecuencia separaban un cuarto grande en sus hogares
para celebrar el culto divino. Veamos como ejemplo Romanos 16, 23, 1 Corintios 16, 19, Colosenses 4, 15 y Filemón 2. Romanos 16, 23. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Ahí claramente se menciona que la iglesia estaba establecida en la casa de Gayo, quien hospedaba no solamente a Pablo, sino a toda la iglesia en las diferentes reuniones que iba guiando, dirigiendo Pablo. 1 Corintios 16, 19, para que veamos que esto no es un uso casual, sino era tal vez general. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Y de nuevo ahí vemos, Aquila y Priscila, aquellos que instruyeron a Apolos, cuando Apolos solamente conocía el bautismo de Juan el Bautista, y lo guiaron y lo instruyeron, también abrieron las puertas de su hogar. ¿Para qué? Para que la iglesia sea acogida y se reúna, ¿no? Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Filemón 1:2. Y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Pero ahí vemos claramente, ¿no? También el término eclesia se utilizaba para iglesias que habían sido establecidas en las casas de algún miembro que cedía ese ambiente para la reunión de los santos. También la palabra se encuentra por lo menos una vez en el singular para denotar un grupo de iglesias, es decir, las iglesias de una localidad, Judea, Galilea y Samaria. Hechos 9:31. No es que solamente había una iglesia en Judea, una en Galilea, no, había varias iglesias. En Samaria, en Galacia, en Éfeso. Y también se establecían para denotar a esa iglesia conjunta. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces ahí vemos también que se denota para denotar a diferentes iglesias que están en una región geográfica, como Judea, como Samaria, ¿no? Pero en esas regiones había más de una iglesia. Como es natural, esto todavía no significa que ellos se juntaran constituyendo una organización tal como lo que llamamos actualmente una denominación. No, no había denominaciones, pero sí había diferentes iglesias en una zona geográfica. No es imposible que la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía de Siria comprendieran también varios grupos que estaban acostumbrados a reunirse en diferentes lugares. En otro sentido, también en un sentido más general, la palabra sirve para denotar el cuerpo entero a través de todo el mundo. O sea, la iglesia a través de todo el mundo, ¿no? A través de todo el mundo de aquellos que hacen una profesión externa de Cristo y se organizan con el propósito de adoración bajo la dirección de oficiales designados para el caso. 1 Corintios 10:32, 1 Corintios 11:22, capítulo 12:28. 1 Corintios 10:32. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ella está tomando de forma general, sin hacer distinción, sin denominaciones, sin áreas geográficas, sino como una sola iglesia, la unidad de la iglesia de Dios, ¿no? Eso vamos a verlo la siguiente sesión. 1 Corintios 11:22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. De nuevo pasa de una iglesia particular como es la de Corinto a una designación de la iglesia en general, a la iglesia de Dios, ¿no?
1 Corintios 12:28. Y aún los puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y no está hablando de la iglesia en general, de la iglesia de Dios, y cómo Dios va equipando con personas llamadas y equipadas para poder conducir a esas iglesias. Y está haciendo esa clara división del periodo apostólico, ¿no? De la primera etapa de la iglesia, el periodo fundacional, o sea, los apóstoles y los profetas. Y posteriormente, del periodo apostólico al desarrollo de la iglesia, con los evangelistas y los pastores que son maestros. En la carta a los Efesios, aunque en aquella carta el énfasis está en la iglesia como un organismo espiritual, compárese especialmente Efesios 4:11 al 16. Eso en la casita pueden verlo, ¿no? No se olviden que en Efesios, ¿cuál es el tema central? El misterio revelado a través de los tiempos en el antiguo pacto. ¿Y cuál es ese misterio? Que el nuevo pueblo de Dios está formado por judíos y gentiles, sin ninguna distinción, sin ninguna superioridad, sin ninguna separación, fundamentados en la fe en quién, en Cristo, justificados por fe, salvos por gracia, ya sean judíos, ya sean gentiles, en el mismo nivel, en la misma condición, solo por fe, en base a los méritos de Cristo. Por último, la palabra en su significado más comprensivo significa todo el cuerpo de los fieles, estén en el cielo o en la tierra, los cuales ya han sido o serán espiritualmente unidos a Cristo como su Salvador. No se olviden, Dios es omnisciente, Él conoce todo, y para Dios ya todo el cuerpo de la iglesia, toda la compañía de la iglesia es completa. Él sabe desde el principio hasta el final y Él conoce el número total de aquellos que Él ha atraído hacia sí. Eso lo vemos en Efesios 1:22, 3:10, 5:23 al 25, verso 27, verso 32, Colosenses 1, verso 18 y verso 24. Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A qué? A la iglesia. ¿Y a qué iglesia se refiere? Se refiere a la iglesia invisible, a la iglesia universal, a la iglesia plena, a la iglesia real, a la iglesia verdadera. A aquellos que ya han experimentado un nuevo nacimiento, a aquellos que experimentarán, a aquellos que ya han sido glorificados, y a aquellos que siguen el caminar. O sea, a la iglesia en conjunto, a la plenitud de la iglesia. Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza ¿de qué? De la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Ahí estamos hablando de nuevo del cuerpo místico de Cristo, la iglesia universal, la espiritual, la verdadera iglesia, ¿no ve? Efesios 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De nuevo, Cristo se entregó por la plenitud de la iglesia y redimió a toda la iglesia, y esa redención es plenamente eficaz porque cumple su propósito pleno y de forma plena y perfecta. Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, de ahí viene el título, ¿no? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. No se olviden, la iglesia no tiene valor en sí misma. El valor que tiene la iglesia es el valor que la dio Cristo, que la dio Dios, por el precio que pagó para redimirla y para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, una iglesia santa, una iglesia sin arruga y una iglesia perfecta que manifieste esa cualidad de salvación. Efesios 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.
Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Debemos recordar que en otros idiomas los nombres church, kirk, kirche no se derivan de la palabra eclesía, sino de la palabra kuriake, que significa lo que pertenece al Señor. Acentúan el hecho de que la iglesia es la propiedad de Dios. Es un elemento muy importante, ¿no? La iglesia es de Cristo, la iglesia es de Dios, porque Él pagó el precio pleno para redimirla. El nombre Tu Kuriaken o G Kuriake designa ante todo el lugar en donde la iglesia se reunía. Este lugar se consideraba como propiedad del Señor y por lo mismo se le llama To Kuriakon, pero el lugar mismo estaba vacío y en verdad no se hacía manifiesto como Tu Kuriakon hasta que la iglesia se reunía para adoración. No se olviden, nosotros somos la iglesia, no es el lugar, nosotros somos los santos, somos el cuerpo de Cristo. En consecuencia, la palabra fue transferida a la iglesia misma, el edificio espiritual de Dios, o sea, la iglesia viva, la columna, esas piedras vivas que están edificando esa casa espiritual. Otras designaciones bíblicas para la iglesia. ¿Cuáles son esas designaciones? El Nuevo Testamento contiene varias designaciones figurativas de la iglesia, cada una de las cuales acentúa algún aspecto particular de ella. Se le llama el cuerpo de Cristo, estableciendo esa relación vital entre la cabeza y el cuerpo. Así como el cuerpo sin cabeza no tiene vida, la iglesia sin esa relación vital con Cristo no tiene vida espiritual. Algunos en la actualidad parecen considerar este nombre como una definición completa de la iglesia del Nuevo Testamento, pero no tiene ese significado. El nombre se aplica no solo a la iglesia universal, como en Efesios 1:23, Colosenses 1:18. Ahí hace una analogía, ¿no? Pablo, y relaciona esa relación de la cabeza y el cuerpo con la relación de la cabeza que es Cristo con su iglesia o cuerpo místico. Efesios 1:23, la cual es su cuerpo, refiriéndose a la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. También se refiere a la congregación. 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y ahí claramente está hablando a la iglesia de Corinto. Aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento ya no están en Adán, están en Cristo y son miembros del cuerpo de Cristo de forma particular, ¿no? Estamos en Cristo y somos miembros de Cristo. Pertenecemos a Cristo. Acentúa la unidad de la iglesia, sea local o universal. Hay una sola iglesia, la iglesia verdadera, ¿no? O en particular el hecho de que esta unidad es orgánica y que el organismo de la iglesia permanece en relación vital con Jesucristo, considerado como su glorioso jefe. Fuera y con una desconexión, nuevamente recalco, de la cabeza que es Cristo con su cuerpo, la iglesia no es iglesia, no existe, no tiene vida, no tiene razón, no tiene nada. Otra designación, otra figura que se emplea en el Nuevo Testamento es el templo del Espíritu Santo o de Dios. La iglesia de Corinto recibe el nombre de un templo de Dios, en el cual el Espíritu Santo mora. 1 Corintios 3:16, Efesios 2:21-22. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos el templo. Cada cristiano, cada persona que ha experimentado el nuevo nacimiento, que ha sido justificado por fe en base a los méritos de Cristo, que se ha identificado con su muerte y resurrección, somos templo de Dios. Y el sello de que somos de Él, de que pertenecemos a la familia de Dios, es la morada del Espíritu Santo en nosotros, como dice Pablo. Y aquel que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. De nuevo, 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Efesios 2:21. En quien todo el edificio, bien coordinado,
va creciendo para ser un templo santo en el Señor. De nuevo, otra de las designaciones o figuras que utiliza para denominar a la iglesia, templo. Y cada creyente, cada piedra viva es un templo del Espíritu de Dios, ¿no? Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos edificados por Cristo y se va aplicando de una forma perfecta esa obra de redención. Pablo habla de los creyentes que se desarrollan en un templo santo en el Señor y que juntamente forman el edificio que sirve como una habitación de Dios en el Espíritu. Aquí el nombre se aplica a la iglesia ideal del futuro, la cual es la iglesia universal. Y Pedro dice que los creyentes son piedras vivas, construidas para hacer una casa espiritual. Primera de Pedro 2:5. Como para una construcción en el primer siglo se utilizaban piedras para realizar un edificio, una habitación. De la misma forma, análogamente, Dios está construyendo su templo con piedras vivas que somos nosotros. Aquellos que hemos sido regenerados, aquellos que hemos sido llamados por Dios y convocados para tener esa reunión y esa intimidad con Él. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, no muertas, vivas, vivos espiritualmente, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuestro propósito como redimidos, como miembros del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios, de la familia de Dios, es buscar la gloria de Dios, adorarlo, exaltarlo y ser edificado y crecer hasta tener la madurez que vaya glorificando el nombre de Dios. La relación muestra claramente que está pensando, la relación muestra claramente que está pensando en un templo. Esta figura acentúa el hecho de que la iglesia es santa e inviolable. Ser la morada del Espíritu Santo le imparte un carácter muy elevado. Muchas veces, uno ve cómo nos ufanamos para poder tener limpio el templo, ya sea sábado en la noche, domingo muy temprano, para el culto, y poder reunirnos y adorar a Dios y tener esa comunión de forma muy especial, el pueblo de Dios con Dios, cómo vamos limpiando, vamos ordenando todo. Pero ¿qué es el verdadero templo de Dios que somos nosotros? ¿Lo estamos limpiando? ¿Lo estamos adorando? ¿Realmente somos ese templo santo, inviolable? ¿Cuánto pecado hay en nosotros? ¿Ese pecado está siendo realmente despojado en nuestras vidas? ¿Estamos manifestando de forma progresiva esa liberación del dominio del pecado para ser realmente esa morada santa de Dios, del Espíritu Santo? Y estamos manifestando esa cualidad tan elevada de ser el templo de Dios. También la iglesia se la manifiesta, se la denomina con el siguiente término, ¿no? La Jerusalén de arriba, la Jerusalén espiritual, la nueva Jerusalén o la celestial Jerusalén. Gálatas 4:26, Hebreos 12:22, Apocalipsis 21:2, verso 9, verso 10. Gálatas 4:26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿A qué se refiere? De nuevo se refiere a la iglesia. Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Apocalipsis 21:2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21:9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Apocalipsis 21:10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Qué es la iglesia? En el Antiguo Testamento, Jerusalén se representa como el lugar en donde Dios mora, entre los querubines, y donde establece simbólicamente un contacto con su pueblo. Cuando tenemos, por ejemplo, la función del tabernáculo,
El tabernáculo tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Cómo un hombre o un pueblo pecador se allega a un Dios santo, mediante ofrendas, mediante sacrificios. ¿Cuál fue la institución que, por así decirlo, reemplazó al tabernáculo? El templo. ¿Y el templo dónde se hallaba? Se hallaba en Jerusalén, ¿no? Ese es el lugar donde Dios moraba y tenía una comunión especial con su pueblo, donde tenía una relación especial con su pueblo y donde se manifestaba en el lugar santísimo la presencia santa y justa de Dios. El Nuevo Testamento considera a la iglesia con toda evidencia como la contraparte espiritual de la Jerusalén del Antiguo Testamento y por tanto aplica a la iglesia el mismo nombre. Según esto, la iglesia es el lugar donde Dios mora, en el cual el pueblo de Dios se comunica con él, y este lugar de su morada, aunque todavía está sobre la tierra, pertenece a la esfera celestial. De nuevo, ahí tenemos, dije, ¿no? Dios moraba con su pueblo en el tabernáculo, en el viejo pacto, posteriormente en el templo. Y ahí tenemos una de las implicancias, ¿no? Y le llamará su nombre Emmanuel, porque traducido es Dios con nosotros. Y gracias a la encarnación de la segunda persona de la Trinidad y a su obra soteriológica, Dios mora en nosotros. Dios mora en nosotros. No solamente entre nosotros, mora en nosotros. Nosotros somos la iglesia, el templo de Dios Santo. También se la denomina como columna y apoyo o baluarte de la verdad. Hay nada más un lugar en el que se aplica a la iglesia este nombre, 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahí Pablo está dando instrucciones a su hijo espiritual Timoteo, como para que realmente manifieste y avive ese llamado, ese don para el ministerio y sepa cómo tiene que comportarse como siervo de Dios en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de qué? De la verdad. ¿Y qué es la verdad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Solo en base a esa exposición bibliocéntrica, cristocéntrica, teocéntrica de la palabra de Dios, realmente estamos manifestando esa cualidad de la iglesia como columna y estandarte de la verdad, que está fundamentado y está sosteniendo esa verdad plena y absoluta. Se refiere con toda claridad a la iglesia en general y por tanto se aplica también a cada una de sus porciones. La figura expresa el hecho de que la iglesia es guardián, ciudadela y defensa de la verdad en contra de todos los enemigos del reino de Dios. Ahora vamos a pasar, tenemos todavía media hora, a la doctrina de la iglesia en la historia. La doctrina de la iglesia antes de la reforma. No es de forma sintética, ¿no? Porque no estamos llevando teología histórica, ¿no? Primero veamos la doctrina de la iglesia en la historia en el periodo patrístico. Cuando hablo de la patrística, hablo de los padres de la iglesia, o sea, los discípulos o los discípulos de los apóstoles, ¿no? O sea, en el segundo, a finales del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo. Por lo general, la iglesia se representaba por los padres apostólicos y por los apologistas como la comunión santorum, o sea, la comunión de los santos. ¿Qué implica? De nuevo, los padres apostólicos, los discípulos de los apóstoles o discípulos de los apóstoles. ¿Y quiénes eran los apologistas? Aquellos que frenaban, que confrontaban las diferentes herejías que iban surgiendo desde el primer siglo, segundo siglo y tercer siglo, para ir atacando la doctrina ortodoxa, la doctrina correcta de la iglesia, y estaban moviendo el piso de esa doctrina. Entonces, los apologistas se encargaban de ¿qué? De la defensa de la fe, de la defensa de la doctrina correcta. Entonces, ¿quiénes eran los representantes de la iglesia en ese tiempo? Los padres apostólicos y los apologistas. El pueblo de Dios que él ha escogido como su posesión. La necesidad de hacer distinciones no apareció de inmediato,
pero desde los principios de la última parte del siglo II se hizo perceptible un cambio. Claramente el Señor Jesucristo que dijo, ¿no? A nadie llaméis maestro, un maestro tenéis, ni padre, un padre tenéis, un maestro, el Cristo, y un padre, Dios. Entre vosotros os llamaréis hermanos, estableciendo esa igualdad, y no hay una distinción jerárquica, ¿se dan cuenta? Pero posteriormente sí se dio esa distinción jerárquica, y no estoy hablando que Dios haya establecido líderes que vayan guiando al pueblo de Dios, pero esos líderes no se enseñoreaban del pueblo. El surgimiento de las herejías hizo imperativo nombrar algunas características por medio de las cuales la verdadera Iglesia Católica pudiera ser conocida. Cuando estoy hablando de católica, no me estoy refiriendo a la Iglesia Católica Romana, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Católica simplemente quiere decir universal, invisible, ¿ya? No que nada que ver. La Iglesia Católica se apropió de este término de una forma totalmente inadecuada, ¿ya? Y tiene su origen, por así decirlo, recién en el tercer siglo, la Iglesia Católica. Esto tendía a poner la atención sobre la manifestación externa de la Iglesia. La Iglesia comenzó a ser considerada como una institución externa, gobernada por un obispo, como directo sucesor de los apóstoles y en posesión de la verdadera tradición. Ahí claramente vemos que, y eso vamos a ver cuando veamos el gobierno de la Iglesia, posteriormente, no en el primer siglo, no en el inicio de la Iglesia, sino siglos después, recién se fue dando esas jerarquías y esa diferenciación de una sola cabeza, un obispo, que sea sucesor de los apóstoles y que posteriormente se convirtió en ¿qué? En el Papa. Alguien que gobernase un solo ente, una sola cabeza. Eso no es el principio bíblico y no es el modelo bíblico como lo vamos a ver cuando entremos al gobierno de la Iglesia. La catolicidad de la Iglesia se asentó demasiado fuerte. Las iglesias locales no fueron consideradas como otras unidades separadas, sino nada más como parte de una iglesia universal. La creciente mundanalidad y corrupción de la Iglesia condujo gradualmente a la reacción y dio surgimiento a la tendencia de varias sectas, por ejemplo, el montanismo a mediados del siglo II, Montano, ¿no? Que con dos hermanas que lo coadyuvaban, él creía que tenía los dos brazos operativos del Espíritu Santo y que tenía visiones y demás elementos y era bastante, pero bastante drástico en cuanto a un castigo del cuerpo y a una vida bien sujeta supuestamente a términos legales y de legalismo. El novacianismo a mediados del siglo III. El novacianismo que discutían, ¿no? Si, por ejemplo, los caídos podían ser admitidos de nuevo a la compañía de los santos. ¿Quiénes son los caídos? Aquellos que en periodos de persecución habían negado a Cristo y habían adorado y habían ofrecido incienso al emperador, pero posteriormente se arrepintieron. ¿Estos podían ser aceptados? Noviciano dijo que sí. El donatismo a principios del siglo IV, que hacían de la santidad la señal de los miembros de la iglesia verdadera. Los padres primitivos de la iglesia, al combatir esas sectas, acentuaron cada vez más el carácter episcopal de la iglesia. O sea, había ya una cabeza visible, un gobierno, un líder único. Poco a poco se fue desarrollando este sistema totalmente antibíblico. Cipriano se distingue por haber sido el primero en desarrollar por completo la doctrina del carácter episcopal de la iglesia. Consideró que los obispos eran los verdaderos sucesores de los apóstoles y les atribuyó un carácter sacerdotal en virtud de su dedicación a los sacrificios incruentos. Y eso, por ejemplo, se debe a Marción, un hereje de finales del siglo II, ¿no? Que salió de la iglesia y él formó su propia iglesia, que él estableció el primer canon de toda la Biblia, y ese canon era totalmente mutilado. Dejó de lado todo el Antiguo Testamento y mutiló de una forma significativa el Nuevo Testamento.
Entonces, además hablaba de dos dioses, el Jehová barbárico que está en desarrollo o está en evolución del Antiguo Testamento, y el Dios no conocido, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, un Dios de amor, un Dios de misericordia. No, Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre, Él no cambia, es inmutable. Y es por eso que se estableció la sucesión apostólica, ¿no? Que debería venir de los apóstoles, pero se enfatizó de una forma totalmente inadecuada posteriormente, ¿no? Enfatizando en obispos y en un obispo o un papa romano. Consideró que los obispos eran los verdaderos sucesores de los apóstoles y les atribuyó un carácter sacerdotal en virtud de su dedicación a los sacrificios incruentos. Juntos formaban un colegio llamado el episcopado, el cual como tal constituía la unidad de la iglesia. De esta manera se basó la unidad de la iglesia sobre la unidad de los obispos. Aquellos que no se sujetaban al obispo perdían la comunión de la iglesia y también su salvación, puesto que no hay salvación fuera de la iglesia. Y ahí vemos cómo se va desarrollando la iglesia católica y la doctrina antibíblica de la iglesia católica, ¿no? La doctrina fundamental de la iglesia católica es la iglesia, y fuera de la iglesia no hay salvación. Y fuera de un papa romano tampoco la hay. Agustín no fue tan absolutamente consistente en cuanto a su concepto de la iglesia. Fue su lucha con los donatistas la que lo condujo a reflexionar de manera más profunda sobre la naturaleza de la iglesia. Por una parte, se demostró como predestinacionista, que concebía a la iglesia como la compañía de los elegidos, la comunión sactorum, de nuevo la comunión de los santos, que tiene el Espíritu de Dios y que se caracteriza debido a eso por un amor verdadero. La cosa importante es ser un miembro vivo de la iglesia, así concebida, y no pertenecer a ella nada más en un sentido externo. Por otra parte, Agustín es el hombre de iglesia que se adhiere a la idea de Cipriano, por lo menos en cuanto se refiere a los aspectos generales de la iglesia. La iglesia verdadera es la iglesia católica, o sea, universal, no romana, en la cual la autoridad apostólica continúa mediante la sucesión episcopal. Ella es la depositaria de la gracia divina, la cual se distribuye por medio de los sacramentos. Y ahí vemos cómo se va desarrollando la iglesia católica, ¿no? Actualmente la iglesia es un cuerpo mixto en la que tienen lugar miembros buenos y malos. En su debate con los donatistas, admitió Agustín, a pesar de todo, que unos y otros no estaban en la iglesia en el mismo sentido. Fue también Agustín el que preparó el camino para la identificación de la iglesia católica romana como el reino de Dios. Ahora veamos su desarrollo en la Edad Media. Los escolásticos tuvieron muy poco que decir acerca de la iglesia. El sistema doctrinal desarrollado por Cipriano y Agustín estaba admirablemente completo y no necesitaba sino unos cuantos toques finales para que llegara a su desarrollo completo. Dice Otten, un historiador católico romano, este sistema fue administrado por los escolásticos de la Edad Media y luego ellos, en la misma condición en que lo habían recibido, lo pasaron en forma práctica a sus sucesores, que vinieron posteriormente al Concilio de Trento. El pastor Jeremiah decía, ¿no?, que cuando estaba en el seminario, uno de sus docentes habló sobre la historia o el periodo de la Edad Media dentro de la iglesia y hizo un largo silencio. En este periodo no hay nada que decir. ¿Por qué? Porque fue un periodo de oscurantismo, no hubo desarrollo doctrinal, no hubo desarrollo en ningún aspecto. Fue el periodo más oscuro de la Iglesia Católica, en tantos periodos de oscuridad que ha tenido, ¿no? Incidentalmente se desarrollaron un poco más algunos cuantos puntos, pero sí hubo poco desarrollo en la doctrina de la Iglesia. La Iglesia misma se desarrolló en verdad más y más, convirtiéndose, por así decirlo, en un apretado tejido, completamente organizado y en una absoluta jerarquía. Ahí cada vez la jerarquía se fue fundamentando y estableciendo de una forma mucho más, pero mucho más profunda. Las semillas de este desarrollo ya estaban presentes en la idea cipriánica de la iglesia y en un aspecto de la iglesia tal como la concebía Agustín. Hugo de San Víctor habla de la iglesia y del Estado como de dos poderes instituidos por Dios para el gobierno del pueblo. Ambas son instituciones monárquicas,
pero la iglesia es la potencia superior, porque ministra a la salvación de los hombres, en tanto que el Estado solo provee para su bienestar temporal. El poder temporal y el poder eterno tuvieron una batalla y una guerra bastante encarnizada durante esta Edad Media para acceder al poder total, ¿no? Y ahí vemos cuál era el propósito y cuál era el objetivo de la Iglesia Católica en ese tiempo. El rey o emperador es la cabeza del Estado, pero el Papa es la cabeza de la Iglesia. Hay dos clases de gente en la Iglesia, decían ellos, ¿no? Con derechos y deberes bien definidos, los clérigos, dedicados al servicio de Dios, que constituyen una unidad, y los laicos, de lo que se compone el pueblo de todos los dominios de la vida, que constituyen una clase por completo separada. Y esto nunca fue el modelo bíblico, ¿no? Pero en este periodo de la Iglesia Católica en la Edad Media se estableció esa diferencia entre el clero y los laicos, una diferencia abismal, unos por encima y otros por debajo. El modelo bíblico no tiene esa división, no tiene esa separación, sino todos somos uno en Cristo. No hay esclavo, no hay libre, no hay judío, no hay griego. Todos somos unos en Cristo. Paso a paso la doctrina del papado se desarrolló hasta que por último el papa se convirtió prácticamente en un monarca absoluto. El crecimiento de esta doctrina fue ayudado en no poca medida por el desarrollo de la idea de que la Iglesia Católica era el reino de Dios sobre la tierra y que por tanto el obispado romano era un reino terrenal. Cuán diferente, ¿no? La Iglesia universal, la Iglesia invisible, es la Iglesia espiritual, no la terrenal. Pero ellos enfatizaron en el aspecto externo de la Iglesia y le dieron todo el énfasis a la Iglesia visible y no a la Iglesia invisible, dejando de lado totalmente la Iglesia invisible, porque no tenía ninguna retribución monetaria, económica o material. Esta identificación de la Iglesia visible y organizada con el reino de Dios tuvo consecuencias de largo alcance. Exigía que todas las cosas se trajeran al control de la Iglesia, y todo controlaba la Iglesia. El hogar y la escuela, la ciencia y el arte, el comercio y la industria estaban plenamente controlados. ¿Por qué? Por la Iglesia. Envolvió la idea de que todas las bendiciones de la salvación vienen al hombre mediante las ordenanzas de la Iglesia, particularmente por medio de los sacramentos. Sacramentos de iniciación y sacramentos de consolidación que tienen ellos, ¿no? Condujo a la secularización gradual de la Iglesia, puesto que ésta comenzó a dar más atención a la política que a la salvación de los pecadores. Y los papas, por último, pretendieron el dominio sobre todos los gobernantes de la tierra. Como dije, había una lucha entre el poder temporal y el poder eterno, entre los monarcas o los reyes, o el rey y el papa. La doctrina de la Iglesia en el tiempo de la Reforma y después, durante el tiempo de la Reforma, los reformadores rompieron con el concepto católico romano de la Iglesia, pero difirieron entre ellos mismos en algunos aspectos particulares. La idea de una Iglesia infalible y jerárquica y de un sacerdocio especial que dispensa la salvación mediante los sacramentos no encontró favor con Lutero. Él consideró a la Iglesia como la comunión espiritual de aquellos que creen en Cristo y restauró la idea bíblica del sacerdocio de todos los creyentes. Tenemos un único sacerdote que es Cristo y cada creyente es su propio sacerdote. No necesitamos de un sacerdote jerárquico que pueda abrir las puertas del trono de gracia. Y consideró a la Iglesia como la comunión espiritual de aquellos que creen en Cristo y restauró la idea bíblica del sacerdocio de todos los creyentes. Mantuvo la unidad de la Iglesia, pero distinguió dos aspectos de ella, el uno visible y el otro invisible, que veremos la siguiente sesión. Tuvo mucho cuidado de destacar que no hay dos iglesias, sino solo dos aspectos de una misma iglesia. La iglesia invisible se vuelve visible, no mediante el gobierno de obispos y cardenales, ni por la jefatura del Papa, sino por la administración pura de la palabra y de los sacramentos. Admitió que la iglesia visible siempre contendrá una mezcla de miembros píos unos y malvados otros. No obstante, en su relación
no obstante, en su reacción en contra de la idea católico-romana del dominio de la Iglesia sobre el Estado, se fue al otro extremo y prácticamente hizo a la Iglesia vasalla del Estado en todo, excepto en la predicación de la palabra. Los anabaptistas no quedaron satisfechos con esta posición e insistieron nada más en una iglesia de creyentes. Ellos en muchos casos hasta se burlaron de la iglesia visible y de los medios de gracia. Además demandaron la separación completa de la iglesia y del Estado. Calvino y los teólogos reformados estuvieron con Lutero en la declaración de que la iglesia es principalmente una comunión sactorium, la comunión de los santos, una comunión de santos. Sin embargo, no buscaron, como los luteranos, la unicidad y la santidad de la iglesia, fundamentalmente en las ordenanzas visibles de la iglesia, tales como los oficios, la palabra y los sacramentos, sino más que todo en la comunión espiritual de los creyentes. Ellos también distinguieron entre los aspectos visibles e invisibles de la iglesia, aunque en un modo un poco diferente. Además, encontraron los verdaderos seriales de la iglesia, no solo en la verdadera administración de la palabra y de los sacramentos, sino también la administración correcta de la disciplina de la iglesia. Aún Calvino y los teólogos reformados del siglo XVII en cierta medida fomentaron la idea de la sujeción de la iglesia al Estado. No obstante, establecieron en la iglesia una forma de gobierno que en muchos contribuyó a una independencia y poder eclesiásticos que no fueron conocidos en la iglesia luterana. Pero aunque ambos, los teólogos reformados y los luteranos, procuraron mantener una relación propia entre la iglesia visible y la invisible, otros perdieron esto de vista. Los socianos y los arminianos del siglo XVII, aunque en verdad hablaron de una iglesia invisible, olvidaron todo lo que se refiere a la vida actual. Los primeros concibieron a la religión cristiana nada más como una doctrina aceptable, y los últimos hicieron de la iglesia ante todo una sociedad visible, siguiendo a la iglesia luterana, que entregaba el derecho de la disciplina al Estado y que conservaba para la iglesia solo el derecho de predicar el evangelio y de amonestar a los miembros de la iglesia. Los lavadistas y los pietistas, por otra parte, manifestaron una tendencia a descuidar la iglesia visible, procurando una iglesia de creyentes, mostrándose indiferentes a la iglesia institucional, con su mezcla de bien y mal, y buscaron la edificación espiritual en los conventículos. Por último, durante los siglos XVIII y después, durante el siglo XVIII, el racionalismo hizo sentir su influencia también sobre la doctrina de la iglesia. Si no se puede explicar racionalmente, no es real, no es verdad. Por eso niegan todo lo sobrenatural, todo lo que son milagros, etcétera, ¿no? Porque no se puede explicar con la razón. Fue indiferente a los asuntos de la fe y le faltó entusiasmo por la iglesia, a la cual colocó al nivel con las sociedades humanas. Hasta negó que Cristo hubiera intentado fundar una iglesia en el sentido aceptado de la palabra. En el metodismo hubo una reacción pietista contra el racionalismo, pero el metodismo no contribuyó en ninguna forma al desarrollo de la doctrina de la iglesia. En algunos casos procuró fortalecerse criticando a las iglesias existentes, y en otros se adaptó a la vida de ellas. Para Schleiermacher, la iglesia era ante todo la comunidad cristiana, el cuerpo de creyentes que están animados por el mismo espíritu. Poco se ocupó de la diferencia entre iglesia visible e invisible y encontró la esencia de ella en el espíritu del compañerismo cristiano. Mientras más penetrante el espíritu de Dios en la masa de los creyentes, menos divisiones habrá y éstas perderán mucho más su importancia. La distinción entre iglesia visible e invisible la sustituyó Ritschl por la que existe entre el reino y la iglesia. Consideró al reino como la comunidad del pueblo de Dios, que actúa por motivos de amor, y a la iglesia como la misma comunidad que se reúne para adoración. El nombre iglesia está restringido por lo mismo a una organización externa, con la única función de adoración. Y esta función nada más capacita a los creyentes para ser reconocidos entre sí. Esta en verdad es una enseñanza alejada por completo de lo que enseña el Nuevo Testamento. Conduce de hecho al concepto moderno, amplitudista de la iglesia,
en el que esta se considera como un mero centro social, una institución humana, más bien que una fundada por Dios. Y ahí vemos, ¿no? Después de la etapa de la Ilustración, del modernismo, el posmodernismo. Simplemente una iglesia que se ha adaptado totalmente a las formas mundanas y a las costumbres mundanas. ¿Dónde tiene su origen? Desde el siglo XVIII adelante. Esta es una clase un poquito introductoria y más densa, ¿no? Más pesadita. Ya mañana y las siguientes tendremos un poco más doctrinal y un poco más clara, ¿no? Vamos a terminar orando, por favor, hermanos. Señor Dios nuestro, Padre bendito, gracias por que podemos aprender más de tu doctrina, de tu palabra. Estamos estudiando la eclesiología, la doctrina de la iglesia, del cuerpo místico de Cristo, en sus aspectos dobles, la iglesia invisible, la iglesia visible. Danos sabiduría, Señor, para poder profundizar, enseñar esta doctrina de forma correcta, de forma clara, de forma precisa, Señor. Que la enseñanza haya llegado a los corazones de mis hermanos y que las diferentes sesiones, las demás sesiones, sean guiadas por tu Espíritu, sean para edificación, para crecimiento, Señor. Te entregamos la vida de el pastor Noé Alanguia, su familia, de cada miembro, hermano, hermana del seminario teológico, que tú los cuides, que tú los protejas, que tú los fundamentes en ti y les des esas ansias de poder crecer en ti y aprender más de ti, para poder servirte, para poder exaltarte. A ti sea la honra y la gloria, en el santo y precioso nombre de tu amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, que el Señor los bendiga. Bendiciones. Amén. Gracias, Pastor Edwin. Muchas gracias por el tiempo que ha dedicado para enseñarnos esta noche. Los que no conocemos de teología sistemática, quizá sea algo complicado comprender, muchos términos, muchas palabras desconocidas, pero poco a poco, durante los próximos días, próximas sesiones, vamos a ir aclarando. Si tiene alguna pregunta, deje su pregunta en el chat, sea en el Facebook o si no en la sala del Zoom. Y podría también escribir al grupo de WhatsApp donde usted está ahí para que pueda plantear su interrogante. Hermanos, en esta noche vamos a tener un tiempo de escuchar una alabanza, un himno. Y luego de este himno vamos a tener anuncios para el día de mañana. Adelante, por favor.
Agradecemos a Dios por habernos salvado, por hacernos parte de su iglesia. Esa iglesia que tiene una comunión entre los santos, dice la enseñanza esta noche, ¿verdad? Un único sacerdote. ¿Quiénes integran esa iglesia? Los salvados, los nacidos de nuevo. Y esa iglesia tiene el sello de la morada de Dios, y esa es la presencia del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Dios mora en nosotros y no en los templos. Lecciones que hemos aprendido en esta noche, muy importante para todos nosotros. Anuncios para mañana, hermanos. Tenemos la segunda sesión bajo el tema de naturaleza de la iglesia, primera parte. Lleguemos a tiempo, hermanos. Con anticipación ya está la sala abierta y vamos a mejorar la transmisión. Hoy tuvimos dificultades, serias dificultades. Estamos en eso de aprender también de manejar este sistema de transmisión y nos ha fallado algunas situaciones se han presentado. Pues pedimos que nos perdonen, hermanos. Hemos iniciado unos minutos después de lo programado. Mañana, Dios mediante, hermanos, a las 6 en punto ya estamos iniciando con el programa. 15 minutos antes tenemos que estar ya en la sala. Estamos tomando nota de todos los que están asistiendo, sobre todo estudiantes del seminario, primer semestre y segundo semestre. Hermanos, van a ser considerados esta asistencia y vayan tomando nota para elaborar sus informes, estimados hermanos estudiantes. Bueno, eso es lo que tengo que anunciar, hermanos, en esta noche. Ha sido un gusto compartir con ustedes, pues nos reuniremos mañana otra vez. Vamos a enviarles en el grupo de WhatsApp un nuevo enlace y a través del cual no vas a tener dificultad para poder ingresar. Y si quieres repasar la enseñanza de esta noche, puedes visitar el Facebook. Ahí vas a volver a ver y escuchar la enseñanza de esta noche. Una vez más, Pastor Edwin, gracias por su enseñanza, por traernos palabra de Dios en esta noche. Y a todos los participantes de todos lugares, desde Panamá, estoy tomando nota, desde Bolivia, desde aquí del Perú y desde Colombia también. Agradecemos a los participantes. Hermanos, vamos a concluir con una oración. Agradezcamos al Señor. Nuestro Dios, gracias una vez más por tu palabra. Esto es una introducción a este tema de eclesiología. Dios, para algunos es algo difícil comprender, pero en la medida que vamos avanzando en la enseñanza y en el desarrollo de estas conferencias, de estas sesiones, vamos a ir comprendiendo, Señor, de esta doctrina fundamental de tu iglesia. Padre Santo, ayúdanos. Bendice a Pastor Edwin y a todos los hermanos participantes, estudiantes y hermanos invitados de distintos lugares, igualmente desde Tacna, desde Puno, desde todo lado. Dios, bendice a todos tus hijos. Te agradecemos por esta conferencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, culminamos, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, que estén bien y que Dios los guarde y nos vemos mañana, hermanos. Tú que estás en los
los cielos, santificado